Hola, buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos en nuestro tercer webinar de Ferocera Agrícola S.A. Nuevamente en nuestra sala de venta, ubicada en la sucursal de Osorno, Los Carreras 643. Y estamos transmitiendo para nuestras redes sociales, Facebook y nuestro canal de YouTube. Y esperando que exista mucha gente al otro lado de las líneas, esperando este tercer webinar. Nuestro invitado, el doctor Claudio Parada, bienvenido. Muchas gracias. Nuestro auspiciador para el día de hoy es Prinal, que es una empresa productora para la industria alimentaria de retail. Cuentan con más de 130 representaciones de empresas internacionales, fabricantes de ingredientes específicos, tanto para la industria alimentaria como para las aplicaciones específicas en sanidad y nutrición animal. Quiero dar las gracias de parte de Ferocera Prinal por acompañarnos en el día de hoy en nuestro tercer webinar. Y por supuesto un gran amigo de Ferozor, al doctor que nos viene a acompañar y a hablar de un tema súper importante, como lo decía nuestro propaganda, la compleja situación de los prepartos, el periodo de transición, periodo complejo, ¿cierto? Entonces, don Claudio Parada, médico veterinario, agradecida de que estés acá. No, gracias a usted. Yo creo que esta es una gran instancia para poder seguir entregando información, que yo creo que los productores están recibiendo mucha información de las empresas, pero también mucha información puede llevar también a tener algún tipo de distorsión en cómo se transforma la información en algo realmente que sea de utilidad en el campo. Así que ojalá que esto que lo están haciendo ustedes, que es aplaudible, poder dejar también un registro de poder seguir revisándolo para poder encontrar los puntos críticos en cada campo, que yo creo que es lo importante. Sí, y a veces el tema del tiempo, que el eslogan de Ferozor es comprometidos y conectados con el agro, considera precisamente el poco tiempo que tiene el agricultor, incluso de venir a comprar. Entonces, el hecho de que ya, además de poder comprar a través de nuestro carro de compra, el FeroCommerce, e enterarse de informaciones de contingencia y súper importante a través también de un clic, es la misión de Ferocera Agrícola de esta campaña en esta nueva era de los conectados, del mundo conectado. Ya, no lo quitamos más tiempo, don Claudio, y empecemos nuestras redes sociales a través de Facebook y canal de YouTube. Y vamos a recibir sus preguntas como lo hemos hecho siempre. Vamos a tratar de contestarlas las que más podamos. La idea es que esto no sea extenso, pero sí contundente. Correcto. Démosle nomás. Lamentablemente el tema en general de lo que está pasando en las lecherías hace que uno tenga mucha información, y muchas veces nosotros llegamos a conversar con los productores hablando sobre compartimientos, o los pulmones, o el hígado, o el útero, o la glándula mamaria, etcétera. Entonces, uno de los puntos críticos que ha venido avanzando en el tiempo es las distintas etapas que está teniendo el sistema productivo. Entonces, alrededor de contar una historia de cómo comenzó Prinal y empezamos a trabajar sobre principalmente la salud del hígado y la salud del rumen, nos dimos cuenta que el 2003, que hicimos la primera revisión acá en la zona de Osorno, Los Ríos, nos dimos cuenta de que hablábamos uno de una enfermedad directa que sería cetosis, y en el sur de Chile no existía la cetosis. Hoy día podemos decir que ya en el transcurso de estos 15 años que han pasado, han aparecido 15 a 19 productos que van un poco a controlar esta enfermedad. Lamentablemente, como estos productos también son de competencia, muchos de los productos son complementarios. No que cada uno por separado va a hacer la bala mágica y evitar el problema. Entonces, por eso es muy bueno también entregar ese tipo de información. Vamos a aclarar ese punto acá también, la diferencia es que sean complementarios y que sean específicos, ¿cierto? Correcto. Bueno. Dentro de lo normal cuando uno conversa con el productor, es que, y desde la universidad cuando yo estuve estudiando, habían algunas enfermedades o algunas respuestas que tenían los animales que se presentaban en el parto debido solamente a que el animal era de alta o de baja producción. ¿Cuáles eran ese tipo de problemas? Generalmente se decía que las vacas de alta producción iban a caerse, por lo tanto iban a tener una hipocalcemia. Que por un lado es cierto. ¿Mito o realidad? Es un mito y también es una realidad. Sí.
Una vaca de alta producción, a la manga, cuando el veterinario clínico empezaba a hacer la palpación, encontraba ovarios lisos, encontraba metritis, ovarios pequeños o incluso inactividad ovárica. Todo se atribuía al aumento o los niveles de producción de esa vaca. La pérdida de condición corporal, otra más. Se decía que una vaca que llegaba con una condición corporal al parto, que puede ser alta, sobre 3,5 en el rango de 1 a 5, si llegaba en 4 esa vaca se caía porque era gorda, porque era una vaca también de alta producción y después perdía mucha condición corporal si es que no ya acusaba con la hipocalcemia y moría. En el rebaño se veía animales con mal pelaje y en general como una medida de los lapsos reproductivos son animales que eran muy difíciles de preñar. Entonces, si que nosotros vemos una vaca altamente productiva y rentable reproductivamente, es una vaca que tiene 2 terneros en un año, que puede parir dentro de los 365 días. Entonces, si tenemos una lactancia o una preñez que son de 280 a 285 días, y nosotros colocamos el periodo seco, nosotros sí podríamos tener 2 apariciones en el año, que haríamos económicamente rentable un animal. Sí, es más rentable. Pero si que nosotros vemos hoy día, entre que la vaca parió y vuelve a estar preñada, están pasando alrededor de 116 días. Entonces ya con los días de preñez, si que se están preñando ya con 160 días, estamos con lapsos interpartos de sobre 400 días, lo que nos hace una vaca económicamente rentable. Después... Sí, claro. Me había quedado una duda, pero sí, tienes razón. Otro tipo de consulta también que pasa, se divide mucho la parte etaria de los animales. Siempre se dice que las vaquillas no cursan con problemas y sí lo cursan las vacas. Yo creo que lo cursan incluso más las vaquillas o la vaca de primer parto, debido a que ese animal tiene que seguir creciendo hasta su tercer y cuarto parto. Sí. Entonces, una forma de poder solucionar los problemas del preparto tiene que ir dirigido tanto a la vaca y con énfasis en la vaquilla. Las mujeres, ¿cierto? El último tercio de su estado de preñez, literal, se trata muy bien. Las vacas, lamentablemente, por un aspecto de manejo y en el campo, estamos con problemas de espacio, por lo tanto se llevan a lugares que no son adecuados para un animal que está en el último tercio y que está con el crecimiento exponencial del ternero, más un montón de cambios que vamos a conversar ahora. O sea, de hecho, llama mucho la atención, y aquí quizás comparten muchas mujeres del rubro con lo mismo, cuando uno va a los campos y está viendo prepartos, el peor potrero para la preñada, sí, la peor comida para la preñada, y en realidad son las que mejor hay que tratar. O sea, volvemos a lo que acabas de decir, o sea, la mujer. No la tiramos la peor pieza de la casa cuando está preñada, todo lo contrario, la tenemos como una reina. Si bien es cierto, claro, no producimos leche para fabricar ni nada, pero convengamos que sí, eso correcto. Es como una lógica, poco lógica, que no se entiende mucho. No hay que caricaturizar también el tema porque es muy fácil, ¿cierto? Pero el avance que nosotros hemos tenido en los últimos 20, 25 años ha sido enorme, donde ya se ha visto una preocupación principalmente en los últimos 21 días antes del parto, pero ya hay productores que están con prepartos, donde sí, están alimentando mejor los animales. Sí, reconozcamos que hay un trabajo ahí, pero que todavía queda mucho por avanzar. Si es un castigo estar preñada para la vaca. Correcto. Y por eso la idea de entregar este tipo de información, porque no hay que compartimentar el hígado. El problema principal que se presenta es un síndrome de hígado graso, porque el animal está con unas deficiencias de energía que son las que hacen que se mueva la grasa desde los depósitos y que llegan al hígado, y eso afecta no solamente a la reproducción, la producción, sino que también a la vegetal. Claro, y empezamos con la vuelta de una vaca enferma. Correcto. Estamos de acuerdo. Ya. Entonces, dentro de lo que nosotros generalmente estamos hablando es que podemos decir que la enfermedad es la cetosis, pero la enfermedad en sí es el síndrome de hígado graso. Eso se está dando debido a que hay un estrés, que lo vamos a ver más adelante, de un montón de factores, y esos factores son hormonales, de producción, de crecimiento y de producción de calostro, etc. Entonces, la principal deficiencia que tiene el animal en este periodo es una deficiencia de glucosa. Ajá. La glucosa sirve para todo. O sea, donde falte glucosa, no hay vida. Por lo tanto, si es que nosotros vemos un animal que está
llegando al parto o los últimos 21 días antes del parto, esa deficiencia de glucosa la tiene que sacar de alguna parte y la saca de los depósitos. Sí. Entonces, disminución de glucosa en el suelo va a buscarlo a los depósitos y esa grasa desde los depósitos que llegan al hígado se tiene que ir cortando lo más fino posible, que serían los cuerpos cetónicos, para poder entregar una cantidad de energía de rápida utilización, porque solamente un 5% de esta movilización de grasa es glucosa directa, como glicerol. El otro 95% son ácidos grasos de cadena larga, que literalmente se llaman los NEFA, que son los ácidos grasos no esterificados. Y eso se van incorporando dentro del hígado, entre las células e intercelularmente, lo que hace que la célula se inactive y después esa grasa se va llenando el hígado para poder producir esta glucosa. El problema principal es que el animal, cuando está con este proceso, lo primero que corta es el apetito. Entonces es un animal deprimido y el animal no come. Por lo tanto es un ciclo negativo porque menos comido por la dieta, en una dieta también, que es un plato muy grande, con una dieta muy específica. Claro. Entonces podemos caer en un problema si que damos exceso de grano, exceso de cereales, donde podemos llevar a un animal a que tenga una cetoacidosis. Entonces hay que trabajar muy bien con los minerales, hay que trabajar bien con estos precursores de glucosa y con la nutrición. Entonces, O sea, la nutrición como tal, nutrir, no alimentar. Justamente. La gran diferencia. Y ahí ya estamos hablando de nutrir con aminoácidos y... Algo balanceado que tenga que sea específico, que tenga que ver para atacar el problema y no para alimentar por dar de comer, por hinchar guata. Justamente. Y lamentablemente, la mejor Dije nutrición... guata. Pésimo, rumen. Claro, el rumen. Disculpe. La mejor nutrición que nosotros podemos estar entregando debería estar entregando entre 3.600 y 3.800 gramos de glucosa. Pero las necesidades del animal están muy superiores a eso, por lo tanto siempre hay que colocar un aditivo. Y ese aditivo es un precursor de glucosa que dentro de lo específico es el propilenglicol. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían los problemas que nosotros estamos viendo como signología de esta disminución de la energía que está en el preparto? Infertilidad y baja de producción. ¿Qué es lo que te dice la gente en el terreno? O sea, que mi rebaño no pica. O tengo atraso en la parte reproductiva. Del pic de producción. El pic de producción. Okay. Son producciones estables. No hay un pic ni una curva normal. Generalmente nosotros vemos que la curva de producción forma una S. Se retiene los primeros 30 días y después empiezan a picar las vacas, llegan al pic entre días 60 y 90 y después viene la caída. Yeah. Productivamente un animal que viene con una buena cantidad de energía en el preparto debería tener una curva de lactancia en crecimiento constante hasta el pic y después una caída, y cada litro de aumento en el pic son 200 litros de persistencia. Entonces por eso es la importancia de poder trabajar bien en el preparto para solucionar este tipo de problemas. Ya, doctor. Claudio, tengo unas preguntas, estamos tratando de ver, estamos como digo en Facebook y canal de YouTube. Es que tengo acá una preguntita que tiene que, o sea, para ir limpiando preguntas y no llenarnos porque sabes pasan y no las veo. ¿Cómo se diferencia una vaca caída por hipocalcemia de una caída por cetosis? Me imagino que quiso poner cetosis. Correcto. Súper interesante la pregunta, porque generalmente nosotros estamos viendo que se cae una vaca y se dice que una vaca con hipocalcemia o fiebre de leche. Una vaca con hipocalcemia es una vaca que inmediatamente después del parto, dentro de sus primeros días, cae, echa la cabeza hacia atrás con una posición muy característica y el animal no está atento al medio, y si es que no hay una incorporación de calcio, ese animal puede morir dentro de las 12 o 24 horas después. Un animal que está con cetosis, un animal que está con falta de energía, pero está peleando a esa falta de energía. Entonces está movilizando esta grasa y va perdiendo condición corporal, pero es un animal que se cae, que no tiene fuerza, que realmente está tiritando, trata de pararse, y hoy día está aquí y mañana la van a ver y está 2 metros más allá, pero se le deja pasto seco, se le deja alimento y se le deja agua, y el animal come y además toma agua. Entonces, al cuarto día, ese animal, cuando ya no hay un tratamiento, ese animal generalmente es el que muere. Entonces, una cetosis más larga y se ve con una pérdida de condición corporal, se le cae el ojo, se le empieza a hundir por la movilización de la grasa. Es una diferencia clara. Sí, y eso se observa, eso es fácil. Generalmente las cetosis se tratan con productos para la hipocalcemia, se paran por la glucosa que traen los productos que llevan el calcio, Sí. pero ese animal a las 12 horas vuelve a caer porque el problema es de energía. Bueno, Entre las dos son concomitantes también. claro, ya, ok, está bien.
Veamos, alcanzamos otra más que tenga que ver. Ay, me chican las pantallas acá. ¿Cómo afecta la cetosis en la reproducción? Bueno, la cetosis preñez Los 282. se producen anticipaciones en los días que tiene que parir ese animal y paren 4, 5 y incluso se han hecho estudios en la zona de Santiago que están incluso 10 o 15 días antes pariendo los animales, no por un problema de error de el dato. Manejo. Eso es un problema de que el animal hace una especie de aborto. Entonces el animal saca al ternero, que es el que le trae el problema. Y por eso también empiezan a aumentar los problemas de metritis. Es como la defensa de esta máquina correcto, súper especial que es el cuerpo. Entonces, en el caso de los animales es lo mismo, actúa de forma... Justamente. Como que repele, como que se defiende... ¿Cómo se defiende? De lo que tiene, claro. Entonces, es súper interesante también que se están haciendo estudios también de que un animal que haya tenido un síndrome que se llama síndrome de la vaca caída y tiene una cría hembra, esa cría hembra ya la están descartando. Entonces, esa falta de energía, muchas veces se ve que los terneros son terneros que nacen deprimidos, nacen de una vaca que tiene un calostro de muy baja calidad o con falta de lactosa, por lo tanto está muy concentrado y no da la suficiente inmunidad en los terneros. Entonces hay problemas también que se presentan. Veamos, ¿sí? ¿Continuamos? Sí, mira. Sí, pero mira. Bueno, no sé si la quieres contestar antes. Le dice, después de utilizar un precursor de glucosa, ¿cuántos días lapsos preñez es esperable? ¿Estás dentro de esto? Ya. Sí, no está dentro, lo vamos a conversar. Generalmente cuando yo trato de colocar el producto que nosotros tenemos, que se llama glicolines, la idea de ver la parte reproductiva es que en promedio estoy viendo entre 110 y 120 días de lapso parto-preñez. Ya. Muchas veces nosotros estamos viendo que el animal está presentando cero los primeros 40, 50 días, se produce la fecundación, pero el problema es que como esos folículos crecieron 90 días antes, no se implantan porque no tienen la fuerza para implantarse y vuelve a haber un segundo cero, pero con una reabsorción embrionaria. Como un otro ciclo. Claro, entonces ese ciclo, en vez de durar 21 días, que es el ciclo normal de la vaca, se extiende 25, 30, hasta 40 días, dependiendo cuándo se produzca la reabsorción embrionaria. ¿Y eso en el fondo es contraproducente? Son días abiertos, son días de pérdida de producción. Son días abiertos, y de ahí empieza el problema. Justamente. Ya. O sea, la pérdida de Mazari. Sí, pues pasado el día 90 estamos hablando de que una vaca puede estar perdiendo diariamente 5.000 pesos por estar con un día abierto. Imagino. Así que nosotros tenemos un lapso de reproducción de entre los 45 días, 60 días. Nosotros vamos colocándole 5.000 pesos cada ese día. No sigas. Es mucha plata y no estamos plata para perderla. Ya, bueno. Y lamentablemente, económicamente, colocar un precursor de glucosa que pueden salir entre 18 y 20 mil pesos por vaca, yo lo veo anual, no es nada. Ese gasto es ínfimo en la relación a los beneficios que da. ¿Qué dijiste? ¿Es anual? ¿18, 19 mil pesos anual? Sí, porque solamente se coloca un precursor de glucosa en el preparto y en el posparto, o sea, en el periodo de transición, que son de 42 días, 21 días del preparto hasta los 21 días posparto. Lamentablemente hay un problema de manejo donde los animales están hasta el último día de calostro donde se puede dar la alimentación del preparto. Así que se puede sino que hablo de un animal en general. Aquí hay problemas reproductivos por hormonas, hay un problema de minerales, de nutrición, de formación de cosas. Entonces, expliquemos algo. Está ocurriendo que hormonalmente el animal viene de una preñez, por lo tanto viene bajando la progesterona y también viene subiendo el estrógeno. Generalmente nosotros sabemos que un animal que está presentando un celo dentro de la leche, ¿cierto? Se aparta, baja su producción, come más, muchas necesidades que la nutrición no se le da. Si que le empiezo a sumar esta disminución en la producción o en el consumo de materia seca dado por el estrógeno, nosotros vemos que el animal también come menos. Y como lo vimos al principio, si el animal está ya cursando con un síndrome de hígado graso, baja el apetito, por lo tanto, esto se va incrementando. La bola de nieve empieza a crecer. Yo quiero solamente explicarte algo a ti y al resto. Yo bajo la mirada estoy acá. La hipocalcemia fisiológica no debería existir, sino que es una nutrición tanto en la parte de alimento como una nutrición también mineral. Hay que alimentar con calcio, hay que alimentar con los otros minerales también y trabajar muy bien con las sales aniónicas. Pero a ver, tú me dices que hipocalcemia como tal no existe, o sea, no es una hipocalcemia. Existe, lo que pasa es que no debería existir, no es una hipocalcemia fisiológica. Por un minuto pensé que estábamos
decir hipocalcemia. No, la hipocalcemia existe, se presenta, pero no es fisiológica. Okay. No tenemos que dar esa chance de decir, no, sé que esto pasa, si, no importa. Ya. Esto es normal. Esos son errores rutinarios que el tiempo y la tecnología han demostrado que no deberían existir. Ya, perfecto. Si yo tengo un animal que le estoy dando buenos niveles de sal aniónica, por ejemplo, pero yo lo tengo que medir con el pH ojalá de la orina esté entre 6, máximo 6,5, pero no pH sobre 8 y bajo 6. Entonces yo tengo que ahí jugar con la sal aniónica para poder hacer que el aporte de calcio sea un momento, necesario, claro. y el óptimo. El calcio es necesario para muchas Eso cosas. pero todo el año, o sea, hablemoslo en los días de lactancia, todos los días de lactancia es lo importante el calcio. Sí. Y hay que aumentarlo o corregirlo, por una manera de decirlo, en el periodo de transición. Correcto, porque imagínate que el calcio está ayudando a las contracciones del rumen. Si Sí. estamos deprimidos en la nutrición, hay menos contracciones ruminales, menos contracciones intestinales, menos contracciones también de todo el sistema reproductivo, toda la musculatura lisa del útero, por lo tanto los excesos de metritis. Baja el poder de lisamiento que tienen las células somáticas para poder comerse esta cantidad de infecciones que pueden estar presentándose de forma normal. Baja la potencia de la contracción del esfínter del pezón, por lo tanto se presentan mastitis. Entonces el calcio es fundamental para todo este proceso, más para todas las contracciones que tiene que tener el animal para poder tener un parto normal. Es todo un trabajo, pues se necesita, o sea, requiere de lo importante la potencia del organismo para defenderse. Entonces necesitan energía, Ah, necesitan, por eso te decía que no un producto solo va a producir la solución, es la combinación de cómo poder utilizar esos buenos productos y esos buenos productos bien, se puede decir, conscientes. o sea, tiene que estar complementado. Correcto. Perfecto. Hay otro punto también en las necesidades que tiene el animal para seguir produciendo, es la deformación de calostro, ¿cierto? Entonces, el calostro, fundamental para el ternero, muchas veces nosotros solamente lo medimos, pero no nos damos cuenta que si no doy un precursor de glucosa como el glicoline para poder tener un animal con energía suficiente, con altos niveles de glucosa, yo ese calostro lo hago con menos inmunidad, mucho menos en cantidad, y el animal, cuando nace el ternero, no tiene la suficiente energía ni movimiento como para sentirse, es decir, animales más vivos, de pararse inmediatamente y tomar calostro. Entonces, ¿cuál es la necesidad y por qué el balance energético pasa del día 10-12, preparto, y es más profundo el último día de calostro? Porque dentro de la producción, para producir 1 litro de leche se ocupan 80 gramos de glucosa. Pero para producir 1 litro de calostro se ocupan 460 gramos de glucosa. Mira. Entonces, imagínate, 6-7 veces más de lo que es para producir litro de leche, y yo estoy viendo que mi nutrición no me da esa glucosa para poder solamente producir calostro, sino que lo tiene que hacer para el crecimiento del ternero, para que el animal sobreviva, para que el animal crezca. Todo el proceso normal, yo tengo una deficiencia de glucosa que la tengo que meter con un precursor, con un aditivo. O sea, tendríamos que realmente insertarnos en el chip que tenemos que tener un precursor, o sea, considerar un precursor de glucosa en nuestro periodo, o sea, el periodo de transición completo. A mí generalmente me dicen que el producto es caro, pero nunca me han dicho que el producto es malo. Convengamos que siempre vamos a tener nuestro, como lo decimos, nuestros productores que lo van a encontrar caro hasta que vean la diferencia. Si que tú me dices caro, 20.000 pesos por vaca de una vez, yo creo que si es que todos los meses lo encontraría carísimo. Pero si lo hacemos en un año, se están gastando 1.800 pesos, 1.600 pesos por animal mensual. No tiene costo. No tiene costo. Continuamos. La activación del ciclo estral, nosotros sabemos que un ciclo son de 21 días, y por eso el efecto de colocar altos niveles de glucosa en el preparto trabajan principalmente en la reproducción cuando están en el preparto. ¿Cómo lo empezamos a notar nosotros? Y que no sé si es que será o es un beneficio haber conozco todavía vive el inventor de este producto, y nos dijo siempre: vendan reproducción, porque es lo ¿Qué concepto? Entonces nosotros decíamos, ¿cómo si esto va a la nutrición? Yo quiero vender producción, quiero vender litros de leche, que es lo que realmente... ¿Qué es lo más tangible? O sea, litro de leche, signo peso, ¡cling! Correcto. Claro, si me dice, Entonces, vende, produce. nos decía reproducción. Nosotros sabemos que el ciclo dura 21 días, ¿cierto? De un celo a otro celo.
Entonces, nosotros tenemos, o la información que nos da la universidad me decía que el primer celo generalmente se produce al día 30 posparto. Por tanto, se activó ese celo el día 10 posparto. Cuando empezamos ya con varios productores a trabajar con el producto, nos dimos cuenta que los primeros celos se dan entre el día 10 y el día 12 posparto. Por lo tanto, si yo sé que son 21 días, se está activando el ciclo astral el día 10 preparto. 10. Entonces 10 más los otros 11 son el día 11 en promedio posparto. Eso me está diciendo los altos niveles de glucosa y de estrógeno me están activando el ciclo astral. Por lo tanto, yo ya tengo una oleada de folículos que van a hacer celo. Pero no son los altos niveles, son los niveles óptimos. Los niveles. Claro, claro, para que no parezca que me sobrepasé, no, los óptimos. Los que necesita la vaca. Sí, pero eso. Entonces, por eso la reproducción se empieza a disminuir los días abiertos, debido a que el primer celo se presenta el día 12, los 21 días después estamos en promedio el día 35 posparto con el segundo celo, y incluso hubo un productor que yo, conversando con él, le dije, ten cuidado porque tú le tienes un concepto a tu inseminador de que al animal con buena condición corporal, al segundo celo visto, lo inseminas. Sí. Entonces yo le dije, ten cuidado porque la gente en el campo te está diciendo, el ordeñador y el que está rodeador, dice, doctor, me están presentando celo las vacas el día 12. Entonces, y como el producto no hace que se pierda condición corporal porque el animal mantiene su consumo de materia seca, se empezaron a presentar los días celo el día 12, por tanto el segundo celo era el día 35. Después de un año y medio, lo encontré en el computador, enojadísimo. Este tipo de la inseminación me dejó la grande porque notó mal, porque tengo lapso interparto de 326 días, 330 días, 340 días. Desorden. Entonces, está súper claro que un precursor de glucosa sí te puede tener 2 terneros en un año. O sea, sí, claro, se logra. La lógica dice que sí. Entonces, si que esta activación ovárica, nosotros la estamos viendo que se está presentando en el preparto, estamos justo en el periodo, si que está el precursor de glucosa, no hay un balance energético negativo. Por lo tanto, tienen fuerza esos folículos, lo que yo te decía que los celos del día 40, 60, que generalmente nosotros estamos viendo que se inseminan pero no se implantan, estos sí tienen la fuerza para implantarse. Por lo tanto, los animales quedaban preñados antes de los 60 o de los 70 días postparto. Perfecto. Entonces, reproductivamente tú puedes tener un animal con alta producción, ruptura, se puede decir, de la lógica de que una vaca de alta producción retiene su reproducción, la corta, aquí se la controla, aquí puede producir y se producen hasta 3 litros más al pic, pero el animal está activamente en la parte reproductiva. Y eso económicamente no tiene precio. Que al final eso es lo que importa, ¿eh? Que económicamente... Sí, no tiene precio, o sea, no tiene un precio, o sea, el precio del costo lo tiene. Correcto. Claro, pero no tiene precio porque es impagable tener esa retribución de parte del animal, o sea, que al final es un bien para todos. Pero estamos produciendo, estamos reproduciendo. Reproduciendo, justamente. Como dice tu profesor. Y es la única forma de avanzar en una lechería. Realmente ver que los animales que yo tengo en mi lechería, ojalá, dentro de un parámetro, los productores lo van a entender, ojalá que estén dentro de los 160 días en leche, como rebaño, y la mayor, si que no la totalidad de los animales preñados. Por lo tanto, siempre voy a estar acortando mi periodo lapso interparto, lo voy a ir acortando, por lo tanto, lo que yo hoy día puedo tener con mi tercera lactancia, usando un precursor de glucosa, en 3-4 años más puedo tener mi cuarta lactancia normal, no la tercera, o sea, gano una lactancia. Y eso aumenta la rentabilidad y aumenta la sobrevida y se puede decir, el pago que hace el animal en leche, no yéndose a los 2,5 partos, máximo 3 partos que tenemos hoy día en Chile. Sí, ahora el animal hembra, porque si me pongo a pensar, claro, yo voy a reproducir, pero ahora tengo que empezar a hablar de genética que tengo que incentivar a que sean hembras las que reproduzcan y no machos, porque si no... Claro. Tu profe se le cae la teoría. Vamos a tener que sexar ahora. Claro. Lo importante es que yo pueda tener esos animales independientes a cuál es la cría, la mayor cantidad de días posible, porque si que yo veo el costo que tiene una ternera desde que nació hasta que está el primer parto, que ojalá sea dentro de los 24 meses, va a demorarse una lactancia y media en pagarse. Y la vaca paga en leche toda la sobrevivencia anterior.
Entonces, si es que yo puedo adelantar esos parámetros, pero yo además la hago que tenga una sobrevida mayor, ese animal, esa lactancia o lactancia y media que ya se pagó, me la vais devolviendo en plata, o sea, es beneficio neto, si es que está más años viviendo en la lechería. Entonces, hay producciones que tú las ves y te muestran en el disco, ¿no? Yo tengo un 20 por un 25% de vacas de primer parto, tengo un 15 de segundo, tengo un 10 de tercero, qué sé yo, para completar el 100%. Entonces dices, todo este gran porcentaje de vacas de primer parto no se están pagando, eso es costo. Claro. Y sigue siendo costo. Necesito las lucas para retribuirlo. Yo me volé, di vuelta la tablet, pero no, me volé en el sentido de las preguntas. Veamos, a ver, estoy en YouTube. Dice, bueno, estamos hablando de producción de nuevo. ¿Cuánto aumento de producción se espera de una vaca que no curse cetosis? Nosotros hicimos un estudio en la zona de La Unión, donde se siguió durante un año las vaquillas. Lo único que hubo diferencia fue que se dividieron por un palo en el periodo de transición, y fueron vaquillas, 50 vaquillas con glicolina y 50 vaquillas sin glicolina. Produjeron 1.280 litros más esas vaquillas en relación a las que no consumieron el producto. Entonces, es fácil en producción decir que una vaca va a producir 1.000 a 1.200 litros más en la lactancia por haber recibido un precursor de glucosa en el preparto. Y el producto es glicolina y hay más en el mercado. Sí, sí. ¿Diferencias con los del mercado? Te lo digo para que en el fondo seamos consecuentes con el tema y decir, mira, los hay, ocúpenlo. Correcto. O mi glicolina, la energía del líder, tiene algo especial. Mira, te voy a contar dentro de lo que me pasa en terreno. Pensé que empezamos con las incidencias. No, okay. Claro. ¿No? Para después. No. Después. Cuando cortemos las cosas. Claro. Ok, dale. Lo más importante es que me dicen que el producto funciona. O sea, no hay nadie que me ha dicho tu producto es malo. Me han dicho tu producto es caro. ¿Te han dicho tu producto es caro? Sí. No, que es malo. Cuando me han cambiado por productos en relativo más barato, ese producto más barato no ha dado los beneficios que dio glicolina. Cuando un productor se sigue evangelizando por el glicoline, me sacan al segundo o el tercer año, me sacan porque se dejan de ver los problemas y lo vuelven a colocar porque los problemas se vuelven a presentar. Entonces, diferencia que tiene el producto en sí, está formulado por Ángel Gago y él es un bioquímico doctorado en bioquímica, y toda la química que está metiendo a nivel del rumen, la misma energía que está incorporando no la ocupa la energía de la nutrición para llevarlo al hígado a producir glucosa. Eso es una gran diferencia. Nosotros tenemos... ¿Y para dónde se direcciona? Está dentro del mismo rumen, sí, porque va incorporado en el mismo producto. Entonces, lo que yo necesito para producir glucosa es propilenglicol. Aquí nosotros tenemos 3 presentaciones de propilenglicol que te entrega el propilenglicol, la glucosa, las primeras 6 horas, la segunda... en posta. Claro, va por una sola vez que el animal coma glicolina y tiene los niveles de glucosa altos durante las 24 horas. Por lo tanto, una sola vez al día ya es suficiente. ¿Pero que es una entrega lenta? Tiene las 3... ¿Está cubierta o algo así? No. La química... Se hace una posta. Termina una, empieza la otra hasta que cumple correcto. Perfecto. La química está hecho para que trabaje así. Tiene los distintos propilenglicol para que se vayan entregando en estas horas. Además, tiene propionato de calcio, que es la energía que lo ayuda a meterlo a la bioquímica del hígado para producir glucosa, que es un tema bien profundo que, si que quieren más detalles, nos podríamos comunicar para explicárselo. Pero lo principal es que hay otros productos que sí traen el propilenglicol, pero ocupan este propionato de la nutrición para poder meter el producto al hígado a que forme glucosa. Entonces, por eso tienes menos, se puede decir, el precursor de la puerta de entrada a la producción de glucosa, porque estás ocupando de tu nutrición. Una pequeña explicación de eso: si es que yo tengo 2 kilos de maíz, por ejemplo, el 50% de esos 2 kilos tiene que quedar alimentando la biomasa del rumen. Sí. Entonces se queda 1 kilo de maíz en el rumen. El otro kilo de maíz se supone que va a producir glucosa. Pero si yo coloco además un aditivo, tengo que ocupar
más energía de este maíz. Bueno, claro que se va a quedar ahí. Entonces, en vez de estar entregando ese kilo glucosa, 800 gramos están entregando glucosa, por lo tanto, porque tengo que incorporar este propilenglicol. Entonces, le estoy Es como vehículo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos decía don Ángel? Yo coloco la química para que 1 más 1 sí te dé 2. La biología 1 más 1 no te da nunca 2. No es que 1 más 1 nunca ha sido 2. Claro, 2 más 2. Entonces, ese aporte científico que están colocando don Ángel nos dice que él coloca la química para que la bioquímica siempre sea un 100% en el animal, sin ocupar la nutrición o el gasto de nutrición que está en el tema. Perfecto. Ya. Villa, solamente en nuestras redes sociales no podemos, no estamos los dos que solo con Claudia, no tenemos asistente ni nada atrás, así que vamos a dar unos saluditos porque no podemos poner like ni nada de eso. A Patricio García, a Carolina Paola, a César Pichel Cordero, que dice un maestro, el doctor Parada. ¿Este es tu primo? ¿Quién es? No, así que gracias a todos los que están ahí, no doy todo porque ya estoy saturado. ¿Con qué seguimos, doctor? Veamos acá si en YouTube tenemos alguna otra preguntita. ¿Hay algún método de diagnóstico? Yo me imagino que... Sí, a nivel de laboratorio. Hay también algunos métodos que son de campo, que con tiras para poder sacar una muestra de sangre en el animal, se coloca en una maquinita y te mide un cuerpo cetónico, que sería el beta-hidroxibutirato. Pero beta-hidroxibutirato, okay. BHB. Sí, podría repetir. Ya, hay tres cuerpos cetónicos que se producen del corte de esta grasa de cadena larga, que sería acetona, acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Lamentablemente, y hay estudios hechos en Argentina y otros en Estados Unidos que dicen que el medir el beta-hidroxibutirato te puede dar falsos negativos, porque es inmediatamente que se produce la enfermedad, cae el beta-hidroxibutirato. Tiene curvas que te acusan, sí. O sea, que se pueden ocultar y que en el fondo pasan. Justamente. Empieza muy cerca de la enfermedad a subir rápidamente, pero se presenta la enfermedad y el animal frena su periodo fisiológico y el animal hace que el beta-hidroxibutirato caiga, porque se utiliza como energía de rápida utilización. O sea que ahí estaría bueno ese diagnóstico visual que nos comentabas hace un rato. Hay otro análisis que se hace a nivel de laboratorio, que es cómo se moviliza la grasa de los depósitos del hígado, y eso empieza a aumentar 10 a 15 días antes del parto. Entonces tú puedes medir los niveles de NEFA. ¿Puedo anticiparme? Sí, y los laboratorios... Buenísimo, que eso me gusta mucho más que estar ahí corriendo al laboratorio o viendo en la prueba de campo, como dices tú, para reaccionar con anticipación. Sí, tú puedes sacar una muestra. Tú puedes sacar una muestra de los animales que estén en el preparto y sacar una muestra de sangre, solamente de suero, y se lleva al laboratorio. En el laboratorio en un día te dicen cuáles son los niveles de NEFA, que es cómo se está movilizando la grasa y llegando al hígado. Así que yo digo, hay animales que están con 21 días, con 15, con 10, con 5 días antes del parto. Así que yo puedo sacar un promedio, tengo un 30% de nefas alto, que sería sobre 400 milimoles. Sobre la media. Sobre esa media de 400 milimoles, sí. Yo digo que tengo el 100% de los animales con problemas de cetosis que van a llegar al parto. Actuemos. Entonces, bajo eso yo puedo, o la forma de analizar es que tú colocas un precursor de glucosa y vas midiendo estos nefas en forma periódica y siempre tienen que estar bajo 400. Qué bueno. No, ahí de verdad que desconocía. Qué bueno que lo dijiste. Bueno, anotaron, ¿cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que esos son uno de los puntos que llevan a llevar falsos negativos, que son, no, mira, las tiritas te dicen que estás ahí con menos de los niveles que se supone que son de cetosis, pero tú estás viendo animales que cayeron de condición corporal, que tienen ovarios lisos, que algunos se cayeron, y la cetosis como enfermedad, con que tú tengas 2% de animales caídos por cetosis, tienes el 100% de tus animales con cetosis subclínica. Claro, o sea, debería ser el concepto a la hora del análisis. Correcto. No decir nada, no, son dos nomás. Son dos nomás, justamente. No, pues, sí. No. No, y con un calcio, no, con dos, ya, con 3 calcios se paró y no hubo más problemas. Sí, eso es lo que tenemos que ir cambiando. Yo creo que la forma de cómo vemos nuestro rebaño a la hora de anticiparnos a cosas que no es porque, ¿para qué? Gastemos 18, 19, dijiste. Sí. ¿Al año? ¿Al año? Al año.
Ok, listo. ¿Tenemos algo más para continuar? Ha estado interesante el ¿Cuáles son tema. finalmente los beneficios que un poco salen en esta gráfica? Lo que yo hago cuando coloco glicolines como precursor de glucosa, estoy haciendo que tengo altos niveles de glucosa y eso me activa la insulina. Entonces la insulina hace un pic y la insulina que yo le hago un pic tiene 24 horas de persistencia. ¿Qué es lo que hace la insulina? Agarra esta glucosa que está dando vuelta en el suelo y lo lleva a los órganos que se necesita, ¿cierto? Y el exceso que puede haber de glucosa, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? A formar nuevamente grasa. Así que yo lo coloqué y ya había un proceso de cetosis, va a agarrar esa grasa que se está cortando, la volver a unir y la volver a meter a los depósitos, que es lo que se llama rectificar es la grasa. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a llevar nuevamente la grasa a los depósitos y no va a estar en el hígado. Por lo tanto, evito el problema principal que es el síndrome de hígado graso. Que es que saquen Y yo, su reserva. justamente, no teniendo un hígado graso, teniendo altos niveles de glucosa, altos glucocorticoides, que son las hormonas, ya por eso ya aumenta la fertilidad. Constantemente ir reponiendo, o sea, haciendo una reposición de lo que yo utilizo. Justamente. Sí. Se ve súper gráfico en ovejas, por ejemplo, que hay una grasa gris que se produce y que es la grasa de rápida utilización. Entonces, cuando se usa glicoline, hay una gran cantidad de grasa gris, por lo tanto, la demanda que da en el último periodo del animal ocupa esta grasa gris y no hace una pérdida de esta grasa corporal. Entonces, son animales que dicen que están más o menos susceptibles a las muertes por frío, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces, solamente porque tienen altos niveles de glucosa y de energía. Bueno. ¿Qué otra ayuda tiene este alto nivel de glucosa? Es que también es la benzina que tiene la línea blanca del animal, la línea de defensa, para tener una actividad sobre las enfermedades. Por lo tanto, con eso también se reducen los niveles de metritis y de mastitis. Ayudado a estos niveles de contractibilidad que te decía, que si que yo ya presento un celo, ya por contractibilidad elimino los bloqueos de la reproducción, del parto, y una mejor protección, porque las células somáticas son más activas y si que llega a meterse infecciones por la glándula mamaria, por el esfínter del pezón, se van a comer por la inmunidad propia del animal. Claro, es Entonces, lo que decimos, una cosa lleva a la otra, por eso hay justamente. que estar limpio todo, sanito todo. Y lo principal y lo que llama mucho la atención, que un animal que está con un precursor de glucosa en el preparto, llega con apetito hasta el momento del parto. Entonces el consumo de materia seca no se deprime. Entonces, algo que se ve inmediatamente después, que lo que quiere mucho la nutrición, el animal pare y tiene el apetito para seguir comiendo. Por eso las curvas de lactancia son activas. No, ese es el otro tema, que al final uno lleva una tan flaca, tan deprimida, como se dice, que vuelve a activarla aunque le llene la panza con todo lo que quieras, o con lo que estén comiendo las otras en definitiva, porque viene en la comida. Entonces ese golpe también es súper importante nutricionalmente hablando. Ahora te hago una pregunta al revés. Si yo tuviera este rebaño bien, o sea, con una nutrición intachable, digamos, muy bien balanceada, con todos los requerimientos, al llegar a mi periodo de transición, puede ser que estos niveles se disminuyan independiente que yo tenga que sí usar un precursor de glucosa, porque sí o sí, eso no hay discusión, sí o sí tengo que utilizarlo. Pero la dosis no disminuye. No. ¡Ay, No, porque qué tajante! No, es que si porque- comí bien, pues vengo bien nutrida. Por lo mismo, cuando generalmente campos que trabajan muy bien, generalmente tienen el problema de exceso. Son Sí. animales que tienen una condición corporal que están un poco superior. Y esos son más condicionantes a tener cetosis. Ya, y si lo doy vuelta, y si del rebaño que viene mal nutricionalmente hablando, ¿no le toca dar el doble? No. Apuesto que me dice que sí. No, Ah, claro. No, tampoco está bien, hecho. eres consecuente. Claro, está hecho para que los 300 gramos que se están dando, porque sí habría una dosis que yo debería usarlo con respecto al riesgo. Yo podía pasar de los 200 gramos hasta 600 gramos u 800 gramos. Pero los 300 gramos son para que, más que los 300 gramos en sí, sí se cumplan los 21 días de preparto. Ujú. Yo con 21 días de 300 gramos es mucho más beneficioso que tener 5 días con 600 gramos. Ya. Entonces, lo más importante que esos 5 últimos días antes del parto, darle un precursor de glucosa es dar los 21. Porque los procesos bioquímicos y fisiológicos del Sí, animal los requieren. están antes. No. Los de hormonas, los de producción de calostro, los de crecimiento del ternero, los de actividad, los de nutrición mineral, etc. Ya, ok.
Te la compro. Está bien, ya, muchas Te la gracias. compro. Muchas gracias. No sé al otro lado, en nuestras redes sociales, pero ya se la compro. Ya, continuemos. ¿Qué más te queda por contarnos? Aquí se da un poco la explicación de que al animal a tener apetito, nosotros vamos a tener que aumenta el pic de producción. Entonces yo podría dividir en dos fases, porque bueno, tuve un problema, no voy a decir dónde, pero No, que dígale. me decían que la cetosis son posparto. Entonces le decía, sí, la cetosis es una enfermedad, Que se evidencia en posparto. la signología clínica se presenta en el posparto, Sí, pues. pero es un problema que viene 30 días antes del parto. Entonces, ahí hay que trabajar. Este análisis que tú comentabas. Justamente. Entonces, la dosificación, por ejemplo, no es mayor en el posparto, tiene que ser mayor en el preparto. Entonces, algunos me decían, no, yo le doy 200 gramos en el preparto y le doy 300 en el posparto. No, tienes que darle los 300 en el preparto. Ahí está la clave para que no tengas el proceso en el posparto. Entonces, se vio estos aumentos de consumo de materia seca y los picos de producción. Entonces, hicimos un estudio en la zona de Temuco, donde el productor a los 3 meses, después de un estudio ciego, con Marcelo del Campo, lo hicimos hace 5 años atrás ya, me llamó y me dijo, Claudio, el glicoline me sube los sólidos. Entonces le dije, no, sabe que en realidad, qué bueno que le dio aumento en los sólidos. Pero no. Entonces eran vacas que son de 50 litros, vacas de muy alta producción, pero la nutrición que le está dando y lo sano del hígado repercutió en aumento de producción y también en aumento de sólido. Entonces, lo principal es tener un hígado sano. Nosotros nos metimos en esta parte nutricional, entonces decimos, un hígado sano con un rumen estable, una vaca que aumenta la producción, también tiene que aumentar los sólidos. Muchas veces nosotros, que tenemos para otra reunión, Bueno. aumentos de producción diluyen los sólidos y empiezan a caer. No, no es así. Puede una vaca con hígado sano en un rumen estable aumentar la producción, pero también aumentar los sólidos. Bueno, es que es lo que dice, pues efecto error. Pues cuando uno va aprendiendo, va descubriendo lo que, esto también no es que me sirva para eso, sino que hace que tu vaca te responda de una buena manera, ¿cómo? Upa los sólidos. O Correcto. Vamos con una buena reproducción. Entonces, por eso, yo diría ya un poco más término y finalizando el tema, ¿Hipótesis? el colocar un nivel de glucosa en el preparto como un precursor de glucosa, el beneficio no es uno, son una sumatoria de beneficios. Ya, o sea que sí o sí tenemos que incorporarlos en el manejo de nuestro periodo de transición. Sí o sí. Si que yo me colocaran en el tema de decir qué es lo que uso primero, yo lo primero que usaría sería un precursor de glucosa. O sea, usar glicoline mucho antes de estar mejorando lo que siempre, de repente, algo normal que tiene a la persona que tú le haces la promoción. Dice, sé que yo tengo que mejorar tantas cosas antes, que esto es cuando ya esté todo afinado. Tienen razón. Pero si yo quiero que mi animal me entregue la plata, finalmente, que es con la leche, tengo que mejorar esto. Entonces puedo gastar mucha plata en nutrición posteriormente, con concentrados, con silos, con bolos, qué sé yo, gastando mucho en eso, y si es que el animal no me responde, estoy perdiendo un 10, un 20, hasta un 30% en producción de lo que yo le estoy dando, porque el animal, el hígado y el rumen no me está dando la respuesta. O sea, tengo que invertir para tener un mejor producto de calidad al final. Justamente. Ya, perfecto. Esto es dentro de la hipótesis que te comentaba antes. Sí. Se lo hizo un doctor de Canadá, doctor Mapletov, que gracias a Dios también lo conocí, conversamos. Se hizo una restricción nutricional a las vacas y después a otros se le dio precursores de glucosa y se analizó qué pasaba con los terneros. Y no hubo problemas ni en la tasa de crecimiento de los terneros, ni en las dinámicas de las ondas foliculares, ni el peso al nacer. No hubo una influencia en ese periodo. Pero el efecto negativo se produjo posterior. Y eso posterior fue que la fertilidad de estas hembras fue menor. Y la fertilidad de las que recibieron precursores de glucosa fue mayor. Entonces, la organogénesis, ¿cierto? Ya la parte de feto, los folículos que están creciendo en cualquier hembra, ¿cierto? Está en el periodo de feto. Entonces, ahí sí que además tienen energía, esa fertilidad sobre esos folículos es mayor en la vida reproductiva. ¿Se entendió? Sí, y qué interesante, sobre todo con los temas de contingencia. Justamente.
Bueno. Y aquí lo literal también es la epigenética, que nosotros hemos visto, cómo están creciendo. Cuando, no sé, pues hablamos de la alimentación que hay en Argentina, en Uruguay, que comen 200 kilos, 250 kilos de carne, que es proteína. El tamaño de los niños de 15 años con respecto a lo que éramos nosotros antes, si nos comparamos con otros países, Sí. también han sido mayores. Todos nuestros hijos son mayores en estatura que nosotros mismos. Entonces, está dado por la nutrición. Y eso es la epigenética, que es cómo se desarrollan los genes con respecto a la nutrición que se le está dando. Entonces, se está dando mucha énfasis también en los terneros, hacer un rumiante antes, pero el beneficio de poder destetar una hembra como rumiante eficiente, que puede ser a los 45 días, tú tienes que tener que ese animal, en vez de 15 meses que está acá, se supone empezando su reproducción, lo puedes empezar a inseminar al mes 13. Por lo tanto, tienes 22 meses de lapso parto-preñez. O sea, nacimiento-parto, primer Sí. parto. Y eso es rentabilidad. Y es la única forma de crecer en reproducción. Pero está dado donde tú tienes que meterle energía a este periodo. Sí, no es de forma gratuita la cosa. O sea, No es gratuita. estamos de acuerdo. Es todo un complemento. ¿Cuál sería entonces, como para dar un resumen de los resultados de los beneficios de usar un precursor de glucosa? Que, insisto, pongámosle máximo 20.000 pesos. Hagamos un periodo Ya, completo. como dijimos 18, vamos en 20. Pues, Vamos a terminar luego este webinar, sino capaz que ¿con cuántas lucas terminamos el año? Es que yo sé que se están entusiasmando a tener lapso después del Mañana- parto de periodo de hospital. Mañana Ferozora Agrícola, todos comprando glicoline. Pues a propósito, recordad, glicoline es un producto que Ferozora Agrícola tiene en sus salas de venta desde Loncoche, Los Lagos, Río Bueno, Osorno, Purranque, Puerto Varas, Loncoche, Los Muermos, perdón. Y en su carro de compra a partir del próximo mes, porque el doctor nos va a entregar aquí un buen precio para que Glicoline además lo pueda comprar por el carro de compras de internet. Auspiciado, por supuesto, por Prinal. Y si es que se quieren involucrar, hagamos un diagnóstico que lo paga Prinal y vemos cómo está la movilización de la grasa en el preparto. ¿Cuánto? Ya me gustó. ¿Cuánto? Porque pues, se nos puede llenar de clientes que les pueda interesar o veterinarios que nos pueden estar viendo que tengan clientes a los cuales les puede interesar. ¿Cuánto? El primero que nos escriba mañana, Sí, porque ahora déjenos descansar, en serio, tenemos un convite. Sí. El primero que nos escriba mañana a primera hora, Perfecto. le hacemos O los primeros 3. Wow, está Y ya. hacemos esta charla y esta capacitación en terreno para todos. Buenísimo, me gustó. Gracias, don Claudio. ¿Viste? Todo sale de a poco. ¿Qué más le podemos sacar hoy día? Dios. Mira, los beneficios que se ven ya como un tipo de resumen, está que se reducen los niveles de vacas caídas. Okay. Hay que colocar un pero. Hay campos que no han usado precursor de glucosa y han usado glicoline y me llamaron porque me dijeron, ¿sabes que se me cayeron 10 vacas? Entonces dije, principalmente lo que se presentó aquí es que la nutrición no alcanzó, por lo tanto no tenía los niveles de proteína suficientes y el animal, como comió también hasta el final, pero estaba en bajo nivel, la vaca aumentó los niveles de producción en litros de leche. Por lo tanto, se cayeron de una hipocalcemia neta. Y esos animales se colocó calcio. Se gastó y todas y las paró. reservas y más. Justamente, ¿por qué? Porque lo que te decía, aquí hay un complemento de energía, de los minerales, una nutrición mineral bien establecida, una nutrición bien establecida. Este exceso de glucosa es la que llevó a que tuviera un exceso de producción, por lo tanto se cayó en una hipocalcemia real. Se colocó un frasco de calcio y se paró el tiro y no pasó más. Pero puede pasar. Entonces son los datos que te están dando el terreno que va diciendo esto es un producto eficiente. Otro resultado de producto eficiente, me dijeron, oye, no ocupo nada de tu producto, nada. Pero se cae una vaca, la que antes se me moría, y ahora le doy una toma de 500 gramos en 2 litros de agua y se para el tiro. Entonces tú decís, bueno, si estáis viendo que lo usas como tratamiento y el animal se recupera, úsalo como preventivo, que es lo que te da el retorno económico. No, yo lo uso solamente No, para y que no se además me muera la que vaca. el riesgo, pues, si no estás ahí cuando la vaca se cayó para darle el drench, o sea, así como... Entonces, son esas cosas que tú dices, bueno, hay que seguir peleando, hay que seguir informando y por eso es súper bueno esta reunión,
para seguir dando información real, No, y además consistente. escogemos los mejores para que nos vengan a enseñar. Muchas gracias. ¿Cómo quedé ahí? Nuevamente, la presencia del primer celo, o sea, esto no solamente nutrición, sino que también reproducción, está dentro de los primeros 10-15 días. No hay pérdida de condición corporal. Nosotros, cuando decimos que no hay pérdida de condición corporal, cuando el animal está pariendo con 3,5, 3,8 y llega a 3,3 o 3, o sea, con medio punto de condición corporal es bueno, no esa pérdida de condición corporal de un punto. Y aquí un punto importante, un punto de condición corporal son alrededor de 80 kilos de peso. De esos 80 kilos de peso, nosotros vemos que el 70-80% es grasa, pero el otro 20 o 30% es músculo, es como proteína. Y eso hace que el animal pierda longevidad. O sea, así que el animal cada vez va perdiendo más músculo, va perdiendo vida. Y sale en televisión el Pediasure y qué sé yo, mantenga los niveles de músculo y después de los 40 años... Sí, tan que me convencen con empezar a tomar Nos quedan 10 años todavía para tomar Pediasure. Tú dices porque en el webinar no se van a ver los años de la experiencia, por eso lo dices. Porque la gente no es tonta, no es tonta la gente, ya. Lo otro, ya casos clínicos, que son la revisión de manga de los veterinarios clínicos, ven la disminución de metritis en forma muy fuerte. Si es que no hay trabajo sobre el parto, el animal los dejan que paran solo, no hay presencia de metritis y disminuye mucho. Y ya después en el tiempo de uso, que tiene que ser algo que ya se tome como una iniciativa del campo, decir, sé que me olvido, es algo que tiene que venir sí o sí. Eso, parte del manejo, ¿no? Parte del manejo, la reproducción se empieza a ver, disminución del lapso parto-preñez, que es lo primero, y después la relación del lapso interparto. Entonces empiezan a disminuir y eso, un retorno en plata que es enorme. Los terneros también son terneros que son mucho más vivos, son con mucho más energía para tomar el calostro y se van a la ternerera sin problema. Y finalmente lo más importante es que las vacas están sanas. Las vaquillas... Final y principal. Claro, las vaquillas generalmente también que no son algo de lo común, de los mitos que se habla, las vaquillas por una condición de tamaño comen menos porque las vacas compiten con las vaquillas, que es cierto, ¿cierto? Pero... Tiene comentarios, siempre las jóvenes compiten con unos que es más vieja. Yo he tenido a un par de productores que me han dicho que después de la glicolina, y principalmente en las vaquillas consumían mayor cantidad de materia seca, pero también tenían mayor energía y fuerza para pelear por las vacas. Entonces peleaban por su comida. Entonces eso lo da porque, como al principio decía, el animal pierde apetito y el animal está deprimido, alguien que está con el hígado enfermo, se siente mal, por lo tanto, cualquier golpe o que las empiecen a echar, además que hay menos apetito, comes menos. Aquí se ve que las vaquillas comen más y tienen más energía y son más peleadores. Así que vamos comiendo glicolina. ¿Cómo estamos? Estos son sí, vamos. ya datos. Sí, ponemos el videito. Llevamos 1 hora de webinar y la verdad que ha sido súper entretenido. Yo creo que igual van a quedar muchas preguntas, consultas que ustedes a lo mejor quisieran que les contestáramos. El señor paramédico veterinario de Prenal dijo que no compartía su presentación, pero que sí podía responder de forma vía correo electrónico. O en presencial, si quieren. Presencial, de sus preguntas, inquietudes o alguna otra duda que les pudiera quedar. Así que le vamos a cobrar la palabra también a través de las páginas de Ferozor, del Facebook, de Instagram, de YouTube, incluso a través de nuestra página web www.ferozor.cl. Ustedes podrían entregarle las preguntas hacernos llegar la petición. Nosotros por interno le hacemos llegar el correo de Claudio para que lo puedan contactar. Así que nada, una vez más agradecer a las personas que nos acompañan en estos webinars, que les gustó nuestra idea de innovar en esto de los seminarios online. Bueno. Aparte para nosotros también es súper entretenido. Esto es de verdad algo nuevo para nosotros también como rubro en empresa agrícola.
Claudio, muy agradecida de verdad, te vamos a Por cobrar supuesto. todas las palabras, porque lo mejor de todo que este video lo editamos un poquito, después lo pasamos por nuestro canal de YouTube y por Facebook y queda ahí archivado forever, hasta que a mí se me ocurra bajarlo, así que ojo. No, yo estoy ahí. Quedó todo, Te pido el cañón. quedó todo registrado, así que vamos a poner la palabra en todo. Y también a ustedes, una vez más, a todos los que nos están acompañando en las redes sociales, agradecerles que estén ahí y también una vez más invitarlos a nuestros próximos webinars que van a ser en el mes de julio. Y agradecerle mucho a Prinal también que se haya ofrecido para acompañarnos en esta versión. Así que nada, pues, de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos Gracias la a todos. próxima. A su disposición. Perfecto. Chao, buenas noches. Chao, chao.